Bueno, ahí está iniciando la grabación. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Ahí está. Primero en mi rol de secretaria académica del Instituto de Filología Clásica, les doy la bienvenida en nombre mío y del instituto a esta presentación de este taller cerrado que integro también como coordinadora, que se ha dado en llamar Translatio Metamórfica, dedicado a la traducción, a la confección de una traducción anotada de Metamorfosis de Apuleyo. Así que bueno, les doy una cálida bienvenida a todos los integrantes, a mi co-coordinadora, a la profesora Liliana Pégolo, bueno, y a todos los que se han hecho un rato para acercarse y para compartir con nosotros esta presentación. Bueno, y entonces le doy la palabra a Liliana, que va a empezar con esta presentación. Sí. Vamos a compartir pantalla. Ahí Flor va a compartir. Quiero agradecer enormemente a Flor, que es la que se ocupa muchas veces de este tipo de tareas y además también es la que tiene, digamos, la función, un poco creo que autopuesta, ¿no? Porque si hay algo que nos caracteriza como grupo que lleva adelante este taller es un manejo horizontal, ¿no es cierto? Sobre todo a la hora de confeccionar conocimiento. Tal como dice acá, traslatio metamórfica, tiene que ver con esta idea de traducir, hacer una traducción, como dijo Jimena, de Metamorfosis de Apuleyo. Yo le voy a pedir a Flor que ponga la primera diapositiva, la primera imagen. Sobre todo, bueno, ahí están, en primer lugar, todos y todas quienes forman parte de este grupo, pero este taller cerrado dedicado a, tal como dice acá, a partir del año 2021, dedicado a confeccionar una traducción anotada, como dijo Jimena, tiene una génesis más antigua, tal como ustedes pueden ver acá. En el año 2016 comenzó nuestra experiencia grupal a partir del estudio, la traducción y el comentario de Rerum Natura de Lucrecio, ese taller que se constituyó sobre la base de quienes habían sido mis alumnas y mis alumnos desde el año 2012 y 2013 en los distintos niveles de latín de la carrera de letras y con orientación en modernas y en letras clásicas. Bueno, ese taller cerrado que se gestó en el año 2015 y 2016 llevó a la publicación de una edición bilingüe del texto lucreciano que apareció justamente en el año de la pandemia, en el año de la peste, tal como termina el texto lucreciano, editado por las 40. El grupo se propuso ya desde el momento que hicimos la presentación del libro de Lucrecio, ante la pregunta de algunos de los asistentes, si íbamos a seguir trabajando. Y ya teníamos en nuestras mentes dos posibles autores. Uno era Estacio, el autor de época Flavia, del siglo I después de Cristo. Fundamentalmente, la idea posible era hacer una traducción de la Tebaida, la gran épica estaciana, que no hay una traducción en español, acorde los tiempos que corren. Y la otra era hacer una traducción de las Metamorfosis de Apuleyo. Y llegamos a la conclusión que era también necesaria una traducción de Metamorfosis
de Apuleyo hecha en la Argentina, hecha en esta parte de la América del Sur, y así fue que emprendimos esa tarea incorporando a, a nuevos y nuevas integrantes, sobre todo teniendo en cuenta que Jimena Palacios, la doctora Jimena Palacios, había hecho precisamente su tesis doctoral sobre Apuleyo. Y se sumaron otras integrantes, como el caso de Florencia Catán, que ella venía trabajando también con un autor como Aulo Gelio, que es un autor contemporáneo, por lo menos perteneciente al siglo II después de Cristo, en donde tenemos que ubicar a nuestro autor. La base de este taller cerrado sigue siendo en gran parte la misma a partir del año 2016, y se trata de un taller que está integrado por gente que pertenece a distintas carreras, a distintas orientaciones, y por qué no a distintas universidades. No solamente gente que está en el país, sino que también están en otra parte del mundo, como el caso de Julia de Ípola, que se encuentra actualmente en Francia, y ella está estudiando en Francia. Ahora creo, por lo que acaba de contarnos, va a trasladarse un año a los Estados Unidos. Y el último en integrar este grupo es el doctor Tadeu da Costa Andrade, que él precisamente a partir de este año está haciendo un postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que yo tengo el gran honor de dirigirlo, y él es fundamentalmente un helenista, pero trabaja la novela griega, trabaja la épica griega, y entonces creyó conveniente venir a trabajar con nosotros y con nosotras, porque también la base de este taller cerrado hay varios integrantes que forman parte de un grupo de investigación que yo también tengo el honor de dirigir, que está dedicado a, a la épica como un supergénero, podríamos decir. Y bueno, nada más ni nada menos, así que le dejo paso a Jimena, un poco que ella siga adelante dando otras características o señalando otras cosas acerca de este taller. Bueno, como veníamos anticipando, entonces el objetivo de este taller cerrado es confeccionar una traducción anotada de Metamorfosis de Apuleyo, una traducción española que dice, como dice Liliana en español, que dice, como dijo Liliana, era necesaria producirla desde nuestro contexto, desde este contexto de producción. Existen traducciones españolas, como podrán conocer ustedes, por ejemplo, la de Gredos, que es la traducción de Lizardo Rubio, o digo, para mencionar algunas de las más destacadas, ¿no? O la traducción de Juan Martos, ¿sí? Que es un trabajo muy completo. El de Juan Martos es una edición, ¿no? Es el texto, es el texto bilingüe. Pero bueno, no hay traducciones de las Metamorfosis de Apuleyo completas, ¿no es cierto? Producidas desde la Universidad de Buenos Aires o desde nuestro campo académico. Y sí existen algunas parciales, pero no totales, y mucho menos anotadas, ¿no? Dada la complejidad de esta obra, es indispensable el enfoque interdisciplinario, ¿no? Que tenga en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Los narratológicos, los genéricos, los filosóficos. Digo, el enfoque interdisciplinario, la obra demanda, ¿no? Por sus características, un enfoque interdisciplinario, pero también nosotros como grupo aportamos
nuestras experiencias, ¿no? Nuestra experiencia en traducción, en trabajo en investigación, en trabajos con textos clásicos, eh, más o menos vinculados con el tema, con las metamorfosis directamente, como puede ser mi caso, que ha sido una obra objeto de mis investigaciones, de mi tesis doctoral, pero bueno, quienes tenemos distintos niveles de vínculos, ¿no? Con la obra, con el contexto de producción. Los integrantes también tenemos distintas trayectorias, ¿no? Y provenimos de distintas disciplinas. Bueno, y entonces todo eso entiendo que enriquece mucho la lectura de la obra y en consecuencia su traducción, ¿no? Y a la hora de ponernos a traducir, tenemos en cuenta algunos aspectos, ¿no? Esta es una anacrónicamente llamada novela, ¿no? Es una prosa ficcional. Se la llama anacrónicamente novela desde la modernidad porque, como toda novela, se constituye a partir de una multiplicidad de matrices genéricas y discursivas, ¿sí? Es una obra altamente alusiva, ¿no? Que muchas veces opera, ¿no? por degradación de los modelos literarios que incorpora, ¿no? Hace una muy particular fusión, mezcla, reelaboración de géneros literarios y de diferentes especies discursivas, ¿no? Combina lo que se concebía como géneros elevados, la épica, la tragedia, con otro tipo de géneros como la historiografía o géneros considerados en la jerarquía de géneros literarios antiguos menores, como la épica, las épicas, no, el mismo, la comedia, ¿sí? Y bueno, y esto hace esta mixtura tan particular que caracteriza al texto de Apuleyo en todos sus niveles. Es Apuleyo conocido principalmente por esta obra, por Metamorfosis, pero bajo su nombre recibimos un corpus más extenso, ¿no? Más allá de esta obra de ficción, incluye obra retórica como Apologia, que es un discurso de autodefensa, el único discurso forense conservado de toda la latinidad imperial, y Las Flórida, que son fragmentos de discursos de tipo epidíctico, y también obras filosóficas, ¿no? Acerca de Platón y su doctrina, el de mundo, de tradición de tradición platónica o medio platónica, y también aristotélica, como es el de mundo, ¿no? Entonces Apuleyo es un declamador profesional, es un divulgador de esta doctrina platónica, y todos estos intereses, todas estas preocupaciones, estas temáticas se inscriben en esta obra de ficción, así como también su contexto de producción, que por cierto es muy complejo, ¿no? Eh, en esta doble filiación de estos autores de este siglo segundo, ¿no? Que estos autores latinos podemos empezar a agruparlos junto con Frontón, Aulo Gelio, que recién mencionaban, en ese contexto cultural, literario, en ese ambiente intelectual de los antoninos, pero también estrechamente vinculados a la segunda sofística griega, ¿no? A ese fenómeno, a esa corriente cultural que fue la segunda sofística griega. Y en este contexto multicultural complejo se dan, y esto también se inscribe en la novela, una serie de conjunción, ¿no? Entre la magia, la superstición, la religión, las distintas formas de espiritualidad, ¿no? Eh, con fronteras muy, muy desdibujadas, ¿no? Circulan creencias de distintas procedencias. Y como estamos hablando de un contexto sociocultural complejo, el tema de la identidad es un tema central en la novela. Y uno de los componentes fundamentales de la identidad es, por supuesto, el género, ¿no? Y por eso la novela
reclama de algún modo su abordaje también desde esta perspectiva, ¿no? El género, las variables de género la podemos ver por supuesto, en la caracterización de los personajes. Digamos, los personajes se caracterizan a partir de la reelaboración de estereotipos de género, quiero decir de género, sexo, género, masculino, femenino, pero también en relación con los géneros literarios de donde provienen estos estereotipos, en ese cruce. Pero también la diferencia sexual a lo largo de la novela va a ser una fuente de lenguaje metafórico para significar otros fenómenos que se tipifican como masculinos o femeninos, ¿no? Y finalmente para significar estas relaciones de poder, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, estas son un poco las variables que tenemos en cuenta para confeccionar las notas, ¿no? Las notas para realizar la traducción, hacer nuestra lectura y confeccionar las notas. Ahora le doy la palabra a Flor y a Nico, que van a hablar de la metodología. ¿Y cómo querés empezar contando un poco cómo trabajaron con Lucrecio? Dale, perfecto. Así hacemos un poco de arqueología también del grupo. Bueno, si bien nosotros venimos trabajando desde hace varios años con una metodología, digamos, bastante aceitada ya, la incorporación de nuevos integrantes no hizo más que aceitar aún más esa metodología. Específicamente lo que nosotros hacemos es, tenemos una serie de reuniones periódicas, la periodicidad también a veces parece quizás en un grupo tan grande y también teniendo en cuenta que hay gente que quizás trabaja en otros países, como es el caso de la compañera Julia, y bueno, todos nosotros tenemos distintas actividades, si bien la facultad nos congrega y nos convoca, nuestro punto de reunión principalmente suele ser virtual. Pudimos incorporar como novedad, a partir de la traducción de Metamorfosis, esta serie de reuniones virtuales un poco más periódicas. Tratamos de mantener un ritmo digamos, de juntada y de reunión quincenal, en el que siempre hacemos una discusión grupal y absolutamente horizontal, como decía Lili al principio de la presentación, de todos aquellos pasajes, todas aquellas informaciones y todas aquellas implicancias que vayan surgiendo en el texto, ¿sí? La idea básicamente es generar a través de esta discusión grupal una serie de, digamos, de córpora que nos permitan a nosotros atravesar las distintas dificultades lingüísticas, interpretativas y también de carácter textual, incluso que salgan a partir del texto. Teniendo en cuenta que es un texto en prosa, nosotros venimos de una traducción en verso de Lucrecio. Esto nos llevó también a readaptar un poco quizás la cabeza y digamos, la mirada sobre el texto, y también teniendo en cuenta que es un texto que tiene mucha riqueza, como recién decía Jime, de distintas vertientes culturales, ¿no? Esto de alguna forma tiene que ser organizado. De hecho, lo que nosotros tenemos es como una suerte de, digamos, tenemos personas específicas que van organizando nuestro trabajo, especialmente Flor y Camilo son aquellas dos personas que quizás intervienen un poco más en la distribución de los pasajes. Nosotros hacemos una primera traducción que la compartimos cada uno con los pasajes que nos toca, y a partir de eso vamos peinando esa traducción, la vamos enriqueciendo con notas y bueno, con distintas variantes que surgen en la discusión, ¿no? Teniendo en cuenta también la adecuación al registro, hacemos una selección de registro que sea lo más genérico posible para que todos aquellos hablantes de español que quieran acceder al texto lo puedan hacer. Y bueno, también pensando en una traducción accesible para todas aquellas personas que puedan acompañar, si no son, digamos, de la disciplina, puedan acompañar el entendimiento del texto con las notas y quede también nuestra perspectiva plasmada, ¿no?, en ese texto. Bueno, no sé si Flor quiere comentar algo más acerca de la parte un poco más filológica, por ahí las ediciones críticas que utilizamos y eso. Sí, en primer lugar, bueno, dos cuestiones, que es que la traducción de esta obra empezó en un contexto en el que nosotros estábamos todavía en aislamiento y por eso también el inicio de esta traducción fue de manera virtual, y aún a pesar de esa coyuntura, bueno, se pudo avanzar bastante.
Creo que las pautas de trabajo tenían que ver con esta tradición que ya tenía el grupo, pero bueno, a partir de esta traducción inicial y de esta puesta en común que hacemos en estos encuentros, hubo como que tomar ciertas decisiones que son comunes a cualquier labor de traducción. En primer lugar, nosotros definimos que la edición crítica iba a ser la de Zimmerman, que era más o menos reciente, pero bueno, de alguna manera necesitábamos poder hacer el cotejo con ediciones como las de Helm y Robertson. También menciona la cuestión del aislamiento que sufrimos, porque las bibliotecas, digo, también el acceso a las ediciones estaba un poco obstaculizado. En las bibliotecas teníamos que acceder de manera virtual a las ediciones que hubiera de manera virtual, pero así todo creo que pudimos trabajar muy bien y seguimos enriqueciendo y estando atentos a publicaciones, comentarios y demás que puedan ir surgiendo. Otra de las ediciones que tomamos y que fueron mencionando Jimena y Lili es la de Martos, que también es una edición relativamente reciente, que es más que una traducción, que además está en español, pero nos parece también muy interesante porque no siempre toma las mismas ediciones de base para hacer su labor de traducción. Entonces eso a veces genera como discusiones en torno a cuál es el sentido de la obra o que le quiere imprimir a Pulido, porque a veces en las traducciones que conservamos no está claro eso a partir de lo que nosotros, bueno, no sé, podemos inferir en nuestras traducciones, en la selección del léxico y demás. Y por último, otro de los elementos, otra de las herramientas filológicas que empleamos en nuestro trabajo son los comentarios, fundamentalmente el de Graverini y Nicolini y el de los distintos volúmenes de Groningen, que bueno, que nos permiten también orientar ciertos aspectos que tienen que ver no solo con la lengua, sino también con esa cultura que se está retratando en esta obra, que es muy rica, pero que también supone un mundo muy diferente al que solemos conocer de la tradición romana, ¿sí? Avanzo un poquito. Por el momento, nosotros tenemos terminados, completos, digamos, en cuanto a lo que es la traducción y la revisión común, ¿sí? El establecimiento del texto de los libros 1 y 2, y nos encontramos actualmente trabajando en los libros 3 a 6, con algunos saltos que tienen que ver también con que hay ciertos elementos que no logramos acordar y que por ahí necesitamos avanzar un poco más para entender a qué se refieren, más allá de que uno conoce la obra, pero necesitamos como avanzar un poco más para después hacer una lectura más recursiva, ¿no? Que nos permita también, bueno, resignificar aquello que a primera vista nos pareció que quedaba claro. En este aspecto es súper importante también el trabajo y la lectura externa, por decirlo de alguna manera, al mundo de las letras que nos aporta Camilo, que dice esto no se entiende, o esto por qué quieren decir acá. A veces nosotros también en el afán que tiene que ver con que estamos muy inmersos en este mundo, perdemos como ese contacto o esa sensibilidad, y nos parece que algunas expresiones que quizás son poco arcaicas, nos acostumbramos a leerlas. Entonces hay un montón de decisiones en el proceso de traducción que, bueno, a veces con una mirada externa uno, bueno, pone un poquito más de espacio y vuelve a pensar si realmente es tan claro como nos parece a primera vista. Bueno, a partir de estos avances también surgió la propuesta de hacer un seminario de grado, que es el que vamos a dictar en el segundo cuatrimestre. No sé si, Caro, ¿querés comentar un poquito? Dale. Sí, acá lo que queríamos comentarles un poco es cómo este trabajo que está en proceso de traducción se va dando como pequeños frutos en el sentido de que vamos generando algunas producciones que se presentan en congresos o en reuniones científicas del área. Bueno, y la propuesta esta de armar el seminario que más adelante, sobre el final, comentamos un poquito más. En relación a las presentaciones en congresos o reuniones científicas, por ejemplo, yo en particular no he trabajado específicamente lo de algo de la metamorfosis, pero sí unas discusiones
en el medio platónismo sobre cuestiones astronómicas de las que Apuleyo toma parte, como perteneciente a esa tradición medio platónica que, como decía Jimena recién, o más hace un ratito, si bien es platónica, incorpora elementos aristotélicos. Entonces en Apuleyo se ve muy claro esa ligazón o ese intento de unión de elementos aristotélicos y platónicos en las consideraciones científicas que hace. Y otra presentación que ahora le iba a pedir si quiere comentar un poco, esto fue en las jornadas de ficcionalización que organiza Liliana, que son parte también de las actividades del Instituto de Filología Clásica. Y también ahí hizo una presentación más específica, otro compañero de la traducción, que es Agustín. No sé, Agus, no lo veo, no sé si está por ahí, si quiere contar un poquito lo que él trabajó, como para mostrar un poco esto, cómo desde el mismo trabajo de traducción vamos realizando también otro tipo de elaboraciones conceptuales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Agustín. Y sí, fue mi primer trabajo, el primer trabajo que presenté en un congreso, en una jornada. Y yo lo que abordé fue el prólogo principalmente. Abordé la problematización de cuestiones vinculadas con la recepción de la obra, la orientación al lector, ¿no? La identificación del género. Y lo que hice fue compararla con los episodios del primer libro, especialmente con las historias de Aristómenes, el 1.2 y 1.20, y con la discusión que tiene con Milón en el libro 2, en 1.2, acerca de la veracidad de las artes mágicas, ¿no? Y la valorización que tenían los personajes con respecto a las artes mágicas. ¿Me escuchan? Sí, 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 Agustín. No sé Perdón. si querés agregar algo más, ¿no es cierto? No, más que nada yo lo que trabajé fue el prólogo como una advertencia al lector, como teniendo en cuenta las peculiaridades, ¿no? y la problemática del género, el autor intenta acercarse al lector y darle una serie de indicaciones, ¿no? para su lectura. Y lo que yo creo que en los primeros dos libros hay como, a través de estos episodios se puede ver como el mismo personaje, que a veces el narrador, se pone como un lector ideal, ¿no? de cómo tiene que leerse el libro. Pero a su vez también haya marcado una paradoja que ese lector ideal, a su vez, marca los peligros que las artes mágicas van a tener para el personaje principal, ¿no? No sé si se entendió. Sí, sí. Sí, Bueno, sí. quizás más allá de nosotros y de nosotras que constituimos gente que nos está escuchando, se preguntará posiblemente eh, quién es Camilo, ¿no? Y por qué es que hacemos referencia a Camilo. Bueno, no sé si Camilo anda por ahí, creo que sí. Si él quiere explicar de alguna forma cómo es que formó parte, digamos, de este grupo ya hace unos años. No sé si Camilo me escucha, está por ahí y quiere contar un poquito. Hola, ¿qué tal? Sí, estuve escuchando las menciones. Agradezco mucho que se valore, digamos, mis posturas y mis interpretaciones. Yo creo que, digamos, el rol que desempeño en el grupo, más que nada, es concentrarme por ahí en no dejar que, digamos, que haya como una suerte de aprobación, digámosle, chata de ciertas traducciones. Hay veces que está bueno debatir cosas, por ahí se pierde tiempo, se invierte tiempo, pero lo que aparecen son muchas veces garantías de que, bueno, de que se vieron todas las posibilidades que hay, más que nada con palabras que son medio particulares por su cantidad de sentidos.
Y después, que básicamente la traducción tiene que quedar con un grado de amabilidad, digamos, hacia el lector que muchas veces en la vorágine de resolver, así decirlo, analíticamente los pasajes, eso no necesariamente aparece. Bueno, nada, prestarle atención a eso, tratar de que bueno, eso de que digamos, la conservación del texto se da de forma analítica por ahí, pero después la idea que busca transmitir también es algo que hay que estar como persiguiendo todo el tiempo y nada, ser muy autocrítico también de lo que uno va haciendo y de lo que va desarrollando. Tener varios diccionarios a la mano, consultarlos todos, ver cómo en distintos idiomas, bueno, en francés y en inglés más que nada, encontrar también puntos en común con el castellano, entre el latín y el castellano, todas esas cosas, es como estar atento a más que solamente una traducción literal bueno, y después hay disputas todo el tiempo. Nosotros habíamos trabajado más que nada el verso y bueno, por ahí la prosa ahora nos cuesta un poco más, pero es cuestión de tiempo, hay que dedicarle tiempo, nada más. Bueno, yo quiero aclarar que Camilo es, él estudia ingeniería mecánica, ¿no? Entonces es alguien que está bastante lejos quizás de nuestras miradas y en su momento él se incorpora al grupo de Lucrecio porque si hay algo que necesitábamos, sobre todo en el abordaje de los primeros 2 libros de Rerum Natura, era alguien que pudiera manejar ciertos conceptos científicos y técnicos que el texto lucreciano nos requería, ¿no? Entonces, la labor que muchas veces hace Camilo es justamente la del lector, ¿no? Que nos llama muchas veces a la realidad diciendo, bueno, esto no se entiende, qué es lo que están traduciendo, qué es lo que quieren traducir, ¿no? Quizás una de las cosas que no hemos puesto en palabras y que también forma parte de las discusiones que muchas veces el grupo lleva adelante es cuál es nuestra labor como traductores o como traductoras, ¿no? Es decir, a partir de nuestro trabajo con Lucrecio, fueron varias presentaciones que hicimos, algunos y algunas de los integrantes, refiriéndonos a los problemas de la traducción, ¿no? Entonces, quizás lo que buscamos a la hora de traducir es acercarnos lo más posible al texto latino, generando una traducción en el mejor castellano posible, ¿no es cierto? También la incorporación de Tadeu, que él no es un hablante nativo del español, también nos llama a la reflexión. Y a veces, bueno, el pobre Tadeu se cansa de nuestras disputas. Dice, bueno, podemos dejarlo para la próxima, a ver si podemos seguir adelante, ¿no? Pero me parece que eso es algo muy interesante como para tener en cuenta. Es decir, valoramos enormemente el poder llegar a una traducción, partiendo también de nuestras discusiones acerca de qué es lo que debe ser una traducción, ¿no es cierto? Así que bueno. Un detalle más que muy importante entender que estas disputas no están dentro del corte de lo personal. O sea, todo el tiempo, digamos, son disputas que están dentro de casi como preguntándonos, bueno, ¿qué clase de lenguaje estamos hablando nosotros? ¿Qué clase de lenguaje se pudo haber hablado? O sea, tratamos de ahondar fuertemente en un concepto muy, digamos, muy amplio también del lenguaje, digamos, de lo que es decir. Y la traducción termina siendo una construcción muy artesanal, porque ya, digamos, también se vislumbró que la simple mecánica del proceso no garantiza la fidelidad. Entonces, bueno,
buscando eso, se logró esto de que, bueno, que a veces hay pasajes que es casi que palabra por palabra se va eligiendo a ver cuál es la que queda más linda y mejor, y la que mejor expresa la idea del autor. Y la horizontalidad que manejamos es muy importante también, como para destacar. Así es. Bueno, nosotros tenemos acá unos ejemplos, ¿no? A partir del libro cuarto, que es uno de los libros sobre el cual estamos trabajando. Lo que hemos advertido es que cambia, o por lo menos es lo que venimos percibiendo, que hay profundos cambios en cuanto al estilo también que viene desarrollando Apuleyo, ¿no es cierto? Pareciera existir una suerte de unidad entre el libro primero y hasta el libro tercero, y el inicio del libro cuarto nos despertó una serie de sospechas acerca de ciertos cambios en el estilo. Y nosotros y nosotras queremos ejemplificarlo, ¿no? Con algunas de las cosas que hemos colocado acá. Advertimos cambios en el registro, dificultades que por supuesto también la hemos venido percibiendo en los anteriores libros, pero acá se profundiza en lo que hace a los tiempos de la narración, lo que vulgarmente uno puede conocer con el nombre de la consecutio temporum, ¿no? Esta correlación de los tiempos verbales entre aún lo que uno aprende y enseña en relación con cuáles deben ser los tiempos esperables en la narración, y sin embargo, bueno, Apuleyo se toma licencias al respecto, lo cual nos trae dificultades también a la hora de traducir al español. Esto nos lleva a pensar también en la procedencia de ciertos rastros de oralidad, por más que Apuleyo por momentos se torna sumamente culto, o es un autor sumamente culto y que apela a cultismos y que apela a términos que están directamente relacionados con la retórica y sus performances como orador, pero también el conocimiento que tiene de lo forense, y por el otro lado, o por otra parte, la relación con lo popular, ¿no? Entonces esto nos trae ciertas dificultades. Ahora se me fue la presentación que estaba haciendo Flor. Ahí volvió, porque fue mi conectividad que falló un poquito, pero ahí volvió, creo. Ahí está. Lo que nosotros podemos percibir en estos primeros parágrafos del libro cuarto es una acumulación de construcciones participiales, ¿no? A mí me ha dado que pensar, y lo he compartido, por supuesto, entre los integrantes del grupo, ¿no? El uso abusivo casi que hace Apuleyo del participio, y la dificultad que nos trae a la hora de traducir estas construcciones participiales, a mí me hace pensar en esa polivalencia semántica que tiene, por ejemplo, el participio griego, y Apuleyo, que no deja de ser un hablante del griego, pareciera imprimirle eso también al participio latino, ¿no es cierto? Una abundancia de sentido, ¿no? Una amplificación en lo que hace a la semántica participial. Algo que también discutimos el otro día, ¿no? El problema de los campos léxicos y de los campos semánticos. Sobre todo, una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención es la abundantes
los abundantes sintagmas que construye a los distintos momentos del día. Es decir, esta amplificación de las circunstancias temporales, que por supuesto a la hora de traducir también nos pone en problemas, ¿no? Esto que ustedes ven que pusimos acá, variedad de formas y modos de referir al pasaje del tiempo y a su marcación a través de la narración. Pero esto de los campos léxicos y semánticos, bueno, lo encontramos, no sé, para referir a los códigos botánicos, por ejemplo, a la representación de las partes de la casa. En consecuencia, esto lo advertimos en la enorme profusión de las ekphrases, es decir, de las descripciones. Y un poco yo le voy a pedir a Tadeu, que él hace muy poquitito terminó de dar un curso por este medio y a través del Instituto de Filología Clásica, específicamente sobre la éfrasis, si quiere él decir algo acerca de lo que yo acabo de señalar, ¿no es cierto? Esta abundancia de frases que advertimos como propio del estilo apuleyano, ¿no? Gracias, Liliana. Yo pienso que una dificultad en la traducción de Apuleyo es que su escritura está profundamente marcada por la educación retórica de su tiempo, ¿sí? Como ya dijeron acá. Esto se manifiesta en muchas maneras. Una de las manifestaciones es en el estilo periódico, que es muy típico de la retórica antigua, en que se componen periodos muy largos, con mucha subordinación, con muchas estructuras participiales, como dijo Liliana ahora. Y también hay otra marca que no está propiamente en la estructura solo en la estructura de las oraciones, sino también en lo que vemos como reflejos de lo que es la educación, la preparación retórica que había en las escuelas del Imperio Romano, ¿no? Así que la base de la educación romana estaba sobre todo basada en la retórica y esta educación empezaba con una serie de ejercicios, ¿sí? Que no solo los escritores, aquellos que iban a ser escritores, estudiaban, se preparaban en ese ejercicio, sino también sus lectores. Así que vemos una influencia de esos tipos de ejercicios en la obra de Apuleyo. Por ejemplo, una de las tareas que los estudiantes de retórica debían hacer en sus estudios era la llamada éfrasis, que la visualización es lo hacer visible una escena o un objeto o una persona por medio de las palabras. Y esto se ve muy frecuentemente, muy a menudo en Apuleyo, porque vemos escenas en que hay descripciones de paisajes naturales o de personajes o de eventos como combates y otros tipos de situaciones. Y esto es interesante porque como esta preparación era parte no solo de la educación de los escritores, sino también de los lectores, eso es un problema en la traducción porque cuando traducimos queremos recuperar un poco de las características estilísticas del original, eh, pero muchas veces estas características de estos textos
son un poco raras desde el punto de vista del castellano moderno, ¿no? Así que siempre en las reuniones en que estamos discutiendo las traducciones, estamos hablando también de esto, ¿no? Cuáles son las características retóricas del texto y cómo hacer que queden visibles también en castellano. Así que esto es la parte importante de la retórica en la comprensión y en la traducción del texto. Liliana, no sé si Sí, quieres sí, decir está algo muy más bien. sobre esto. No, está muy bien. Sobre todo, bueno, nosotros y nosotras queremos ejemplificar un poquitito, viendo, bueno, esto espero que lo lleguen a visualizar, ¿no? Es un poco la manera en que algunos y algunas de los compañeros, compañeras presentan, como ustedes pueden ver. Esto es muy lindo, nos pareció muy, muy interesante traerlo, porque es un poco la cocina de nuestra tarea como taller, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros estamos elaborando como taller. Fíjense, está dispuesto acá en de manera bilingüe, ¿no es cierto?, el texto enfrentado, latín, español, y un poquitito lo que ustedes pueden vislumbrar acá es una serie de problemas a los que nosotros en parte nos hemos referido, ¿no? Bueno, a ver si alguno de los otros compañeros y compañeras quieren comentar esto, ¿no? No sé, ¿quién quiere? Así yo no monopolizo la palabra. Esta es una traducción que ya hemos trabajado, que ya hemos pasado por varios peines, podríamos decir. La primera traducción la hizo Carolina, pero a partir de la lectura del grupo fue, digamos, revisándose hasta llegar a lo que nosotros y nosotras consideramos que estamos casi en una parte final de la traducción solamente del texto. Lo que ustedes pueden ver. Exacto. Suele pasar en esta. Ahí todavía no ¿Lo se ve. pueden ver o no lo están viendo? No No lo la estamos viendo. No lo vemos, Flor. Ah, bueno, vuelvo a compartir. Dale, sí. Perdón. No, por favor. Ahí está. Por ahí si podés poner en modo presentación para que se vea un poquitín más grande. Ahí está. Bueno, lo que ustedes pueden vislumbrar en el extremo derecho de la pantalla es lo que hemos destacado, o que nosotros estamos ya vislumbrando para poner una nota. Lo cual no quiere decir que estas sean las únicas notas. Nuestra idea acerca de qué tipo de notas tiene que ver un poco con lo que es lo que se decía en la antigüedad tardía como el comentario continuo, ¿no es cierto? No son solamente notas que aludan a la cuestión lingüística, o también gramatical, considerando algunos aspectos morfosintácticos, sino también aquellas que estén directamente relacionadas con recursos retóricos a destacar, con tópicos, con temas, que están directamente relacionados con ese universo cultural sumamente poliédrico, de muchas caras, que presenta este texto, ¿no es cierto? Porque el mismísimo Apuleyo es alguien que presenta diversidad de miradas y de abordajes. Bueno, entonces,
es un poco esto. Acá quien estaba llevando a cabo esto de llamar la atención sobre futuras notas es otra compañera del grupo, Josefina, que si bien hoy no está, es porque todavía está trabajando, ¿no? Quizás en un ratito se pueda conectar. Pero creo que teníamos otro pasaje, ¿no? Sí. Si ustedes quieren, por favor, alguien del grupo comentar algo ¿Lo más ven? a partir de esto, ¿no? ¿En el pasaje? Sí, ahí se ve, Flor. Sí. Bueno, ¿quién quiere comentarlo? Acá, como ustedes pueden ver, quien estaba al mando de esto era Tadeu, ¿no? Que él fue poniendo, como ustedes pueden ver, diversos colores, llamando la atención sobre diversas palabras, y ustedes pueden leer justamente los distintos comentarios que están puestos en el extremo derecho y que llevan a futuras notas, como esto que yo les acabo de decir, ¿no? La diversidad cultural que presupone, entre otras cuestiones, esto de la adelfa, o lo que llamamos vulgarmente el laurel silvestre. En latín está hablando de un tipo podríamos decir, de una pseudo rosa, de una pseudo planta de rosa, por supuesto, quizás quienes sepan acerca de la búsqueda de este pobre Lucio convertido en asno, supuestamente buscando rosas que lo puedan volver a su aspecto humano, se encuentra en esta que es una éfrasis bastante compleja, que está prácticamente en el arranque del libro cuarto, y digo éfrasis porque es la descriptio, es la descripción. Siempre está en búsqueda de rosas. Y ahí aparece esta pseudo planta de rosa, esta falsa rosa que en realidad es venenosa. Es lo que vulgarmente nosotros conocemos como laurel silvestre y que los españoles llaman adelfa, ¿no? Así que, bueno, como ustedes pueden ver, ahí ya nos llamamos la atención sobre una futura nota que hace a la cuestión del código botánico al que apela Puleyo. Pero ustedes también ven en el siguiente comentario esto de bueno, ponernos a pensar cómo vamos a traducir ciertas palabras con las que nos habíamos encontrado ahí, que tiene que ver con un momento escatológico donde uno puede percibir este contraste entre el tópico del locus amoenus y esta suerte de dolor de panza y otras consecuencias que va a tener este pobre Lucio Asno, ¿no? Entonces, nos vimos en figurillas para traducir estas cuestiones que hacen, como les digo, a esta descompostura intestinal que tiene nuestro pobre burro, ¿no? Sí, porque como señalaba también Tadeu, los periodos son muy extensos y entonces discutimos, como está marcado ahí, ¿no? Comentar los criterios de traducción de la sintaxis. Es muy difícil mantener el periodo para que sea claro en descripciones de procesos como estos, ¿no? Y bueno, entonces nos lleva tiempo pensar en algunas preguntas que nos hacemos, que no sé, las tenemos en la otra diapositiva, que son preguntas que están abiertas, ¿no? Que las vamos respondiendo en el trabajo. Ahí está. Bueno, sí, lo importante es retratar, hasta qué punto podemos retratar el estilo del autor, ¿no? Hay que hacer una traducción lingüística, pero tenemos que hacer también una traducción cultural, ¿no? ¿Cuándo es eso posible y cuándo eso debe ser relevado por una nota? Porque no hay forma, no hay paralelo, ¿no es cierto?
a las ediciones ya nos hemos referido, ¿no es cierto? Estamos trabajando con la edición de Zimmerman, que la tomamos, es la más reciente. Es una edición que hace menos conjeturas, es más conservadora del texto del manuscrito principal por el que se transmite la obra, pero por supuesto no dejamos, como en todo trabajo filológico, de cotejarla con otras ediciones. Bueno, y estamos en ese proceso de decidir qué notas, ¿no? Qué tipo de notas nos parece importante, ¿no? Que no sean solamente del plano formal del texto, del problema lingüístico, sino también del contexto, ese contexto al cual nos referíamos al principio. Bueno, y luego como producto de todo este trabajo, como avance, como parte, porque es un recorrido, es un trabajo en progreso, les queremos presentar el seminario que vamos a dictar en el segundo para que difundan también. O para que lo cursen. Para que lo cursen y para que difundan el seminario que vamos a dictar en el segundo cuatrimestre. Al cual ya habíamos hecho referencia, y que de alguna manera recoge los avances de este trabajo y es ponerlo a prueba también, de algún modo, ponerlo a prueba, someterlo a prueba el trabajo que estamos haciendo, para que se genere un intercambio con quienes asistan a ese seminario y eso, bueno, nos retroalimente la traducción y la lectura y podamos ampliar la problematización de este texto que es tan rico, ¿no? Y que es infinito, es infinito. La verdad que yo les agradezco muchísimo esta posibilidad de volver al texto de Apuleyo, ¿no? Porque uno hace una tesis doctoral y queda encerrado por ahí en aquello que fue el objeto, el objetivo, el recorte, ¿no? Pero bueno, les agradezco esta oportunidad de compartir en soledad, un poco en soledad, esta oportunidad de compartirlo y de intercambiar con estas distintas miradas, ¿no? Bueno, y estos, no sé si algún compañera lo quiere comentar, algo más sobre el seminario, pero bueno, estos son los contenidos del seminario que recogen, como les decía, todos los aspectos que hacen a la obra y a este autor, ¿no? Yo quiero decir que el título de este seminario lo sugirió otro de los compañeros y compañeras que vienen de otras disciplinas, como en el caso de Carolina, que ella es de filosofía, como ustedes pudieron entender a partir de lo que ella dijo acerca de lo que viene escribiendo y que va a formar parte también de su tesis doctoral, que ya está presentada, y que bueno, estamos en camino de forjar su defensa. Ella es una especialista en medioplatonismo, pero quien sugirió esto es otro de los compañeros de filosofía, que es Matías Pizzi, ¿no? Fue él el que puso este título, así que debe andar por ahí Matías, y por lo cual lo podría decir por qué se le ocurrió esto, ¿no? Esas diversas dimensiones en el pensamiento de Apuleyo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, no me acordaba que lo había dicho yo el título, gracias Lili, no me acordaba realmente. No, me parecía que lo más interesante, sobre todo por la experiencia que hemos tenido siempre, hablo en mi caso, que provengo de filosofía, es encontrar esta riqueza interdisciplinaria, ¿no? Que puede habitar entre el mundo de clásicas, de filología clásica, y el mundo de filosofía. Me parecía que hablar de las metamorfosis, de la obra Metamorfosis, también implicaba mostrar la riqueza de esa obra en términos de diversas disciplinas, en términos de recepción conceptual posterior, y que hacen justicia a la complejidad y riqueza de la obra de Apuleyo. Me parece más interesante eso que quedarnos en una cuestión solamente, que también puede generar otro tipo de riqueza, pero me parece lo más interesante ofrecer a los estudiantes de grado es una mirada de conjunto de una obra, y después cada uno puede elegir hacia dónde
se encamina, ¿no? Era por eso más que nada el título. Bueno, si alguno quiere hacer algún otro comentario a partir de los compañeros, y si no, lo que podemos dejar, si te parece, Jimena, de aquellos y de aquellas que no forman parte del grupo, si quieren hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Creo que acá lo que nosotros hemos puesto son los títulos de las distintas unidades que van a constituir este seminario, ¿no? Donde creo que los temas los hemos recorrido, ¿no? Y que muestra esta multiplicidad de variantes a partir de las cuales se puede abordar el texto apuleyano. Sí, como decía Matías, también estudiar metamorfosis en el contexto del corpus apuleianum, del corpus de obras de Apuleyo, ¿no? Durante mucho tiempo hubo una tendencia de tratar de agrupar la novela de Apuleyo con otras prosas ficcionales, no siempre con mucho éxito, ¿no? Es una línea de investigación que no siempre ha sido del todo provechosa, y hago así porque se me abrió la puerta. Pero sí devolver a Apuleyo a sus contextos de producción, devolver la metamorfosis a sus contextos de producción, a su contexto más inmediato, el corpus apuleianum, a su contexto latino, ¿no? El ambiente de los antoninos y la segunda sofística, ¿no? Ese siglo II sobre el cual tanto hay todavía por decir. Sí, sobre todo considerando que siempre se pone a Apuleyo como el término, ¿no? Sí, claro, bueno, esa es la otra. De los estudios que se hacen en nuestros latines, ¿no? Pareciera ser como que ahí queda Apuleyo, el último de los clásicos, cuando no. Sí, se llega, porque a veces se corta en Petroni. Se corta en Petroni. Pero es es un desafío poder llegar a Apuleyo y poder un poco también trabajar con lo que puede ser su recepción más allá, ¿no? Me parece que sobre todo esa cantidad de historias enhebradas o de fábulas enhebradas, como él mismo propone, ese narrador nos propone en el prólogo, nos lleva a repensar cuál es la influencia de Apuleyo en relación con la cuentística popular, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después, bueno, me parece que Matías puede aportar en lo que hace a la modernidad, ¿no? Como también Apuleyo fue recuperado por los modernos, y hay un texto que él había sugerido que iba a tratar, esperemos que nos den los tiempos durante el seminario, lo cual es muy notable, ¿no? Cómo Apuleyo ha dado tanto que hablar en la época moderna. Bueno, entonces, si les parece, les damos lugar, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario más. Si no, si les parece, si no hay preguntas, comentarios, vamos cerrando. No, por ahí quienes nos acompañaron y nos aguantaron. Claro, por eso. Nos digan cuál es digamos, su procedencia, si están estudiando letras, por qué están escuchándonos. Si quieren, por supuesto. A veces da un poco de temor hablar así a través de la pantalla. Bueno, acá nos desean, nos agradecen la presentación, nos desean muy buena suerte en lo que hemos emprendido. Por ahí, Matías, vos querías decir cuál era ese texto tan No, por ahí lo interesante, veremos si llegamos, como bien decís vos, Lili, pero la idea es por ahí pensar también la recepción de todo el tema, no específicamente de Apuleyo, aunque es una fuente, pero el tema de la sinidad, ¿no? El problema de la sinidad
en la tradición del Renacimiento, sobre todo Ajá. pensando en una tradición que va de Nicolás de Cusa hasta Giordano Bruno, ¿no? Y sobre todo la famosa obra La cábala del caballo Pegaso, de Bruno, donde él aborda el problema de la asignidad, el asno, la asignidad negativa que él representa con los pensadores escolásticos de su época, estos hombres retóricos que se adornan con el mero lenguaje, a diferencia de la asignidad positiva, que sería un modo positivo de la ignorancia, que retoma la tradición socrática y sobre todo el cusano, de Nicolás de Cusa. Pero hay referencias claras a Puleyo y sobre todo hay varias a Metamorfosis, así que sería interesante por ahí mostrar esa fortuna del concepto de asignidad en el Renacimiento, ¿no? Veremos si llegamos. Sí. Bueno, no sé si, como decía Jimé, si hay alguien que quiera presentarse, que quiera preguntar algo. Bueno, y si no, damos por formalmente presentado al taller presentado en sociedad, el taller de Sí. traslatio metamórfica. Y bueno, y se pueden contactar con nosotros. Esta presentación va a estar subida al canal del Instituto de Filología Clásica, como todas las actividades que llevamos adelante en el instituto. Vuelvo ahora a mi rol de secretaria académica del instituto. Les invito a suscribirse al canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes para estar siempre al tanto de las actividades que hacemos, talleres, conferencias, charlas, mini cursos. Y bueno, y agradecerles por compartir esta tarde que se ha vuelto lluviosa, muy lluviosa. Y agradecerles mucho la presencia y la presentación doblemente. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias gracias. por el espacio también al instituto, Jimé, porque también es una posibilidad de poder, bueno, marcar este taller en el instituto. Para nosotros es importante también. Por supuesto. Tener una institución que nos cobije, ¿no? Eso hace que uno pueda tener, ¿cómo es que ahora se usa mucho? ¿Cuál es el alma mater, no? Esa de la madre que nutre, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, un Gracias. abrazo. Gracias. Gracias por todo. Chao.